Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 3 de febrero. Estamos en la serie Un viaje de fe. Hoy es el día 34 y este devocional se titula Cuando Dios te prueba, cuando Dios te prueba. Iniciamos una nueva semana y también vamos a iniciar un nuevo capítulo en la historia de Abraham, el capítulo 22. Y toda esta sección es importantísima. Es la última parte de la historia de Abraham, pero también es el momento más álgido, podría decir yo que es el momento más importante, es el momento climático. Todo lo que ha pasado antes en la historia de Abraham está conduciendo hacia este momento. Es el momento cumbre de la historia de Abraham y es un momento donde Dios prueba a Abraham. Dios va a probar a Abraham y va a probar su fe. Y esto va a ser extremadamente importante para esta historia y va a ser muy importante que lo aprendamos, porque es el momento en el que entendemos por qué Dios pasó 25 años enseñándole cosas a Abraham, esperando hasta cumplir su promesa, y luego pasaron otros 12, 15 años, porque Dios va a probar a Abraham cuando su hijo Isaac es un adolescente. Así es que Abraham lleva casi 40 años en esta aventura de fe y Dios le ha estado enseñando cosas. Dios ha estado trabajando con Abraham durante estos casi 40 años, ha estado trabajando en su corazón, le ha estado enseñando cosas, lo ha estado bendiciendo. Dios ha estado siendo muy paciente porque Abraham, ¿se acuerdan que hemos dicho muchas veces que la historia de Abraham es una montaña rusa de fe? De pronto tiene mucha fe, de pronto tiene poca fe, de pronto obedece a Dios, de pronto toma malas decisiones. Y finalmente, después de 40 años, nota tú cómo Dios no le puso la prueba a Abraham en el día 1. Pasaron 40 años y finalmente Dios le pone esta prueba a Abraham para ver de qué está hecho, para ver si ha aprendido, para ver cómo está su fe. Y seguramente tú y yo, mi amado hermano, también vamos a pasar por pruebas. Seguramente ya hemos pasado por pruebas en este caminar de fe. Y la historia de Abraham nos enseña por qué Dios nos prueba y cómo pasar la prueba. Vamos a estudiar este texto no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estamos en esta aventura de fe, en este viaje de fe, caminando de tu mano. Gracias porque tú estás con nosotros día con día, enseñándonos cosas, ayudándonos a aprender a conocerte más, Dios mío. Ayúdanos a estar listos para el momento de la prueba y pasar con calificación aprobatoria, Señor. Con una fe que se fortalece con cada prueba, nos acerca más a ti. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, vamos a Génesis 22, del 1 al 3. Como les digo, es el momento más importante de la historia de Abraham. Es la última escena de esta relación entre Dios y Abraham. Toda la historia de Abraham ha sido una historia de Dios relacionándose con Abraham, Abraham aprendiendo de Dios, Dios enseñándole cosas a Abraham. Y esta es la última gran prueba, es la última gran escena de la historia de Abraham. Es el momento cumbre, así es que vamos a estudiarlo detenidamente. Vamos a comenzar con los primeros 3 versículos que dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Nota tú cómo desde el principio la Biblia dice que esto se trata de una prueba. Dios está probando a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Nota tú cómo Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Le reitera una y otra vez de quién está hablando. Y le dice que es tu único hijo. No es el único hijo. Abraham tiene otro hijo, Ismael el mayor, pero este es el único hijo con su esposa y es el único hijo de la promesa. El hijo que Dios le dio milagrosamente. Y le recalca Dios a Abraham, al que amas. Al que amas, porque Abraham lo amaba grandemente, porque le había nacido en su vejez, porque era el hijo con su esposa, porque era el regalo de Dios. Y le dice Dios a Abraham, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifícalo en mi honor, dice Dios. Ahora, spoiler alert, y ya lo sabemos, y la Biblia nos lo dice desde el principio, se trata de una prueba. Tú y yo ya sabemos que Dios no va a permitir que esto pase. Y perdón si hago el spoiler alert, pero la verdad es que la mayoría de la gente ya se sabe esta historia, así es que no es sorpresa para nadie. Y si es sorpresa, no importa porque es parte de la enseñanza. Nosotros ya sabemos que Dios no quiere que Isaac sacrifique a su hijo. Pero Abraham no lo sabe. Abraham no lo sabe. Él está siendo probado.
Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Dios no aprueba el sacrificio humano, eso lo dice la Biblia por todos lados. A Dios no le gusta que las personas maten a sus hijos, obviamente. Pero ¿qué crees? Eso hacían las personas en aquella época. Abraham estaba rodeado de pueblos que sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, para pedir lluvia, para pedir riqueza, para pedir sanidad, para pedir bendición. Así es que a Abraham seguramente no se le hizo raro. Él ve que todos los otros pueblos sacrifican a sus hijos y Dios le pide a su hijo. Seguramente no era nada raro para Abraham. Abraham lo veía. Ahora, no significa que fuera fácil. Significa que no era poco común. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció a Dios. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Ya sabemos, a Dios no le gusta el sacrificio humano, pero Abraham no lo sabe. Abraham apenas está conociendo a Dios. Estamos en el principio de la Biblia, no ha sido revelada la ley. Abraham no sabe de Dios todo lo que ustedes y yo sabemos. Así es que Abraham dijo, voy a sacrificar a mi hijo porque Dios me lo ha pedido. ¿Fue una fácil decisión para Abraham? Por supuesto que no. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham lleva 40 años o casi 40 años aprendiendo de Dios. Aprendiendo de un Dios que le dijo, te voy a bendecir y cumplió su palabra. Aprendiendo de un Dios que le dijo, te voy a dar un hijo y cumplió su palabra. Aun cuando Abraham ya no tenía intimidad con su esposa, ya eran viejos y era físicamente imposible que tuvieran un hijo, pero Dios se lo dio. Abraham ha aprendido durante estos 40 años que lo que Dios dice lo cumple y que en Dios se puede confiar, que Dios es un Dios digno de confianza. Abraham lo sabe en carne propia. Y Abraham sabe que si Dios pudo darle un hijo en su vejez milagrosamente, por algo le está pidiendo a su hijo en este momento. Ya estudiaremos más el caso, pero por lo pronto nos quedamos con esto. Dios probó a Abraham. Y nota cómo comienza este texto diciendo, después de estas cosas. Aconteció que después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Me parece a mí que es una referencia a toda la historia de Abraham. Es el inicio del capítulo final, es el inicio de la conclusión. Como cuando estás viendo una serie, ¿no? Y hay veces que las series se ponen aburridas, ¿no? Eso tienen que hacer las series, pues para que tú las sigas viendo. Pudieron hacer una película de 2 horas, pero hacer una serie de 20 capítulos, o algunos de 7 temporadas, pues porque da más dinero que veas muchos capítulos a que veas solo una película. Y entonces meten un buen de paja en las series, ¿no? Pero finalmente, algunos capítulos se aburren, pero el capítulo final es el desenlace de toda la historia y ese no te lo pierdes. No te pierdes ese capítulo final. Ahora, en la historia de Abraham, por supuesto que no es paja, de todo encontramos enseñanzas, pero este es el capítulo final. Y dice así la Biblia, después de estas cosas, después de todo lo que ha vivido Abraham, después de estos 40 años de estar caminando con Dios, después de Dios estarlo bendiciendo y Abraham creyendo a veces no tanto, estar creciendo en su fe, Dios lo prueba. Llega el momento de la prueba. ¿Por qué Dios nos prueba, mis queridos hermanos? ¿Por qué de pronto tenemos que pasar por diferentes pruebas? Ahora, esto de que Dios nos prueba es complicado, la verdad es complicado, porque creo que hay veces que juzgamos mal y llamamos pruebas de Dios a cosas que no son necesariamente pruebas que Dios nos manda, sino pruebas en las que nosotros mismos nos metemos. O pruebas que simplemente llegan porque así es el mundo. Hay pruebas que son consecuencia de nuestros errores, ¿no? No es una prueba, es consecuencia de tu error. Tú te metiste en ese problema por irresponsable, por menso, ¿no? Te metiste en ese problema. Y eso no es una prueba de Dios. Puedes llamarle prueba si quieres, pero no es una prueba de Dios. Hay otras cosas que pueden ser más bien simplemente así es el mundo. Errores de otras personas que nos meten en problemas a nosotros. O simplemente el mundo caído en el que vivimos. Vivimos en una sociedad caída, corrupta, donde nos afecta el pecado de los demás o el pecado sistémico del mundo entero que nos mete en pruebas económicas, de salud o lo que sea. Pero la Biblia sí habla también de que hay pruebas que Dios nos permite tener, vamos a decirlo así. Y no es un devocional para distinguir qué clase de prueba estoy pasando. Más bien es un devocional para aprender por qué Dios nos permite pasar por pruebas.
Algunas causadas por nosotros mismos, bueno, como consecuencia de nuestro pecado o nuestros errores. Algunas causadas por el pecado de otros o por el pecado del mundo en general. Y algunas que Dios nos permite pasar directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? La prueba de Abraham es una prueba que Dios puso directamente. ¿Por qué Dios nos prueba? 3 cosas quiero decir. Número 1, Dios nos prueba para que aprendamos de Él. Es en la prueba donde conocemos a Dios. Piénsalo así. No sabríamos que Dios es un Dios sanador si no nos enfermamos. Ahora, yo no creo que Dios nos mande enfermedades, pero sí nos permite pasar por enfermedades. Y no sabríamos su poder sanador si no pasamos por enfermedades. No conoceríamos a Dios como sanador si no pasamos por enfermedades. No conoceríamos a Dios como proveedor si no pasamos por necesidades económicas. Dios nos permite que pasemos por pruebas para que aprendamos de Él, para que lo conozcamos mejor. ¿Sí o no que una relación se fortalece después de pasar por una prueba? Un matrimonio se fortalece si superan un conflicto, se acercan más, se conocen mejor. Igual nuestra relación con Dios. Número 2, Dios nos prueba para que veamos nuestro crecimiento. ¿Por qué Dios probó a Abraham? Ahora, Dios no necesitaba saber si Abraham tenía fe o no. Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hay dentro de Abraham. Pero Abraham sí necesitaba darse cuenta de su crecimiento y sobre todo para nosotros la historia de Abraham es una gran bendición. Así es que Dios probó a Abraham para que Abraham vea su propio crecimiento, pero también para que nosotros veamos cómo Dios obra. La historia de Abraham está escrita también para nosotros, para que aprendamos de Dios, para que aprendamos cómo crecer en la fe a través de las pruebas. Así es que Dios nos prueba para que veamos nuestro crecimiento. Las pruebas nos hacen crecer y las pruebas reflejan cuánto hemos crecido. Dios nos prueba para que aprendamos de Él. Dios nos prueba para que veamos nuestro crecimiento. Me gusta cómo lo dijo un día mi papá acerca de las tormentas. Dice, las tormentas no achican ni agrandan nuestra fe. Más bien, las tormentas hacen evidente cómo está nuestra fe. Nuestra fe ya estaba grande o chica. La tormenta no la hizo más ni menos. La tormenta reflejó qué tal estaba nuestra fe. Así dijo un pastor acerca de la pandemia, ¿se acuerdan del COVID? Muchas iglesias cerraron, otras decayeron, y él dijo, la pandemia no nos enfrió, la pandemia nos tomó la temperatura. Ya estábamos fríos, pero no se notaba. Me parece que eso pasa con las pruebas. En las pruebas se nota cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido de Dios. Y número 3, Dios nos prueba para que nuestra fe madure. En la prueba, nuestra fe, después de la prueba, si pasamos la prueba, nuestra fe madura. Piénsalo, eso es obvio. Dicen que una de las frases de los que hacen mucho ejercicio es no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganancia. Y es verdad. Si no pones tus músculos a prueba, si no los llevas al límite, no van a crecer. Y duele, por supuesto que duele. Están encontrando resistencia. Pero es en la prueba donde creces, es en la prueba donde maduras, es en la prueba donde te fortaleces. Seguiremos hablando de las pruebas, por lo pronto nos quedamos con estas 3 enseñanzas. Dios nos prueba para que aprendamos de Él, Dios nos prueba para que veamos nuestro crecimiento, Dios nos prueba para que nuestra fe madure. Y recuerda, Dios nos prueba después de estar en proceso de enseñanza con Él. Aprende de Dios y aprende de la prueba. Gracias, Padre Santo, por este hermoso devocional. Ayúdanos a aprender de ti, crecer en fe y ver nuestro crecimiento. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Que Dios los bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Hasta pronto.